Vale, Carlos, pues puedes continuar. Sí, bueno, que estaba lo que decía José María, pues que este tipo de emociones tan fuertes que tenemos, los que nos ha pasado algo tan fuerte, ¿no? Que sí que en principio es terrible, es tremendo, es un dolor terrible, o sea, es una cosa que no tiene comparación con nada, ¿no? Luego te das cuenta que te está haciendo evolucionar, ¿no? De alguna manera, ¿no? De manera espiritual. Te está haciendo una evolución, ¿no? O sea, no es que te pongas a dar las gracias por lo que te ha pasado, ¿no? Pero se puede llegar incluso a decir, joder, si es que a partir de ahora estoy viendo las cosas muy distintas, ¿no? Estoy todo he evolucionado y estoy viendo, yo no tengo ningún miedo a la muerte, yo no tengo, no he tenido ECM, pero os digo la verdad, o sea, yo cuando me tenga que ir, me voy a ir y me voy a ir muy a gusto, porque no tengo ningún miedo a eso, ¿no? No tengo prisa tampoco, pero, pero creo que cada uno se va cuando ha hecho su trabajo aquí. Yo creo que me faltaba, porque yo pensaba siempre he pensado que yo iba a morir antes que ella, siempre lo he pensado, ¿no? Ella se cuidaba mucho, era muy natural, todo era, tenía su propio huerto y todo, ¿no? Y, y siempre se cuida mucho y yo no me he cuidado prácticamente nada, ¿no? Entonces, y yo soy un poco mayor que ella, y siempre, nunca se me pasó por la cabeza que fuera ella la que se fuera antes, ¿no? Luego he comprendido que ella había terminado lo que tenía que hacer y por eso se ha ido. Y yo me he tenido que quedar aquí porque me queda mucho por aprender y por hacer. Sí, sí, Carlos. Incluso me gusta aplicar una frase en la gran mayoría de nosotros de aquello de que Mm. solo cuando el alumno está preparado aparece el maestro, ¿no? Y en este caso el Sí, maestro son nuestros seres Ah, fallecidos que han pasado al otro lado, ¿verdad? Porque totalmente, no, sí, porque sí. qué bueno, tienes qué mucha, bueno. en una cosa tienes mucha razón, ¿eh? No Mm. vamos a dar las gracias por lo que nos ha pasado, pero bueno, Ya. tampoco nos vamos a quedar en una silla llorando, ¿no? Entonces, solo por el amor que ha existido hacia nuestros seres queridos que nos esperan al otro lado, merece la Mm. pena salir de la zona de confort y experimentar, pese al Mm. rechazo de la sociedad, pese a lo poco pues que está abierta la sociedad para estas cosas, que cada vez más, ¿eh? Sí, pero es un Sí. porcentaje que todavía caray, cuesta, ¿eh? Lo que tú dices. Depende a quién le Mm. hables en las tertulias de estas cosas, te miran de arriba Mm. abajo, ¿no? Pero bueno, lo que Sí. decíamos, es ese motor, o sea, ese amor por nuestros seres queridos nos sirve como motor. ¿Motor en qué? En indagar, en investigar, en lo que tú decías, ¿no? O sea, esta vida Mm. al lado de esta persona, da igual los años, con ese amor, con esa relación que había, no se Mm. puede eliminar, ¿no? Si nos vamos ya Mm. al apartado de la física, y el principio de termodinámica, ¿no? Dice que la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, vamos a Mm. agarrarnos a esas cosas, ¿no? Que al final lo dice la ciencia, Claro. tanto que la gente Mm. quiere evidencias, pues lo dice la ciencia, ¿no? Son Mm. cosas probadas y aceptadas, ¿verdad? Pero bueno, si queréis hacemos un retorno a la película porque si no nos vamos a Mm. desviar un poquito. Entonces, la conclusión de esta parte, José María, era esta, ¿no? Que confiara un poco pues, en el plan del alma, ¿no? Al final, ¿verdad? Un poco Sí, sí, en para lo que mí, está... Sí, Didi. no, que digo que sí, que para mí lo del plan del alma es que ya te lo explica todo. O sea, esto es un videojuego que además has planificado tú junto con tu grupo. Sí, sí. Entonces, te lo has diseñado tú. Entonces, ni tienes que dar las gracias, ni tienes que enfadarte porque lo has hecho tú. O sea, lo has hecho tú. Entonces, no es que no, Dios me ha hecho. No, no, Dios es que es tan padre que te deja a ti que te lo planifiques, ¿eh? O sea, te Mm. ayuda lo que quieras, pero eres tú que te lo planificas en diferentes niveles, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues es así. Primero que es un juego y que no pasa nada. O sea, todo lo que tú te crees que pasa es como cuando estás en un videojuego que tú lo sufres y te metes mucho en el personaje, estás ahí Mm. que, uy, fíjate, me va a coger el monstruo, ¿no? Me va a coger este, me va... Lo estás viviendo, lo estás sufriendo, pero luego en realidad no pasa nada. Bueno, pues esto es lo mismo, no pasa nada. Punto uno. Y punto dos es que tú lo has diseñado también y lo has planificado junto con tu grupo. Por lo Mm. tanto, pues oye, a partir de ahí, digamos, para mí eso ya te lo explica todo. O sea, te lo explica Sí, sí. todo y te dice, bueno, pues oye, Mm. tú eres un hijo de Dios, tú eres Dios y estás en este nivel, estás haciendo esto. Claro, Mm. luego en otro nivel harás otra cosa, pero este nivel estás haciendo esto y no pasa nada. Sí, sí. Incluso puedes irte elevando un poco de nivel, ¿no? Con algunas de las técnicas, ¿no? Que es meditación o cuando tienes una experiencia espiritual o tal, pues ya te vas poniendo en los otros ámbitos para que los veas un poco, pero Mm.
Sí, y Sí, esto, esta parte de Dios, quizá en la película si te presenta un Dios que es amor, ¿no? No, no le sí. está juzgando, no le está, ¿no? Eh, Le bueno, cuestiona le cuestiona un par de cosas al principio, ¿no? Cuando la conoce, ¿no? José María. Le cuestiona a uno el por qué es una figura femenina Dios, ¿no? ¿Verdad? Que le dice que sí, porque es una figura exacto. femenina. Que ahí hay, bueno, un contrafondo muy claro, ¿no? Que la figura masculina era contraproducente en su vida, ¿no? Por el tormento que le había hecho pasar su padre, Claro, ¿verdad? claro, Entonces, claro. Dios, como es omnipotente y omnisciente, ¿no? Mm, Y omnipresente, todo lo sabe, todo lo puede y está en todas partes, pues lo que hace es ponerse en la figura femenina, que quizás es la que le daba un poco más de confianza a la hora Y además es la de vecina, afrontar. ¿no? Es la La vecina que ella, vecina, sí, sí, es la claro, vecina, Eloísa, la vecina, sí. Y luego el otro reproche que le hace es decirle esto, ¿no? Que por qué le abandonó justo a ella y a su hija a él y a su hija cuando más le necesitaba, ¿no? A lo que le responde, no sé si acordáis, ¿no? Que están mirando como un pájaro en el cielo, ¿verdad? O sea, en un árbol, perdón, y le dice eso, ¿no? Que igual que los pájaros fueron creados para volar, ¿no? Los humanos fueron creados para amar, ¿verdad? ¿Os acordáis de esa parte, ¿no? Y dice, si le cortas las alas a un pájaro, equivale a vivir sin amor, ¿no? Y luego mm, añade aquello de que si no se afronta el dolor, pues se puede olvidar cuál es el propósito. ¿Qué te viene a decir? Que al final el dolor ese dolor se vence con amor, ¿no? ¿Verdad? mm, Que no lo justifica con lo que es la visión humana. Es lo que hablamos muchas veces aquí también, ¿verdad? De poner el foco en depende de dónde, ¿no? Si lo pones en el humano, en el ego, pues claro que vas a sufrir y no va a haber nadie que te haga, mm, pues, ver nada, ni un ápice de inicio para transformarse en otra cosa, ¿no? Que es lo que nos ha pasado a muchos, ¿no? Pero sí que mm, es verdad que si pones el foco en el mundo espiritual, pues lo vas a ver de manera diferente, como una oportunidad para aprender a crecer. Como tú muy bien has dicho, no hay que dar las gracias por lo que nos ha pasado, pero eso ya es así, eso ya es inmutable. Y bueno, y visto mm, con el foco espiritual, lo más bueno es que lo hemos elegido entre ellos y nosotros, ¿eh? Hemos mm. elegido pasar por esa prueba. De eso estoy segurísimo, ¿no? Y cómo Entonces, lo pues, veis esto? Carlos, di. cuando dices lo del dolor, ¿sabes? Yo creo que el dolor, hay que distinguir lo que es el dolor del sufrimiento, ¿no? Porque el dolor realmente es algo que es bueno, que sintamos emociones, somos personas, no somos psicópatas. O sea, es lógico que una emoción fuerte te duele, ¿no? Te duele a mí físicamente, el pecho incluso, o sea, te duele, ¿no? Y otra cosa es entrar en el bucle, ¿no? Fíjate lo que me ha pasado, porque esto no hay derecho, porque tal, ¿no? Empezar a hacerte ahí la víctima y entrar ahí en un bucle de que te está pegando ahí la mente ¿no? Una tortura, ¿no? Continua, ¿no? Que eso es lo que tienes que decir, no, no, esto no, no, porque ni me viene bien a mí, ni le viene bien a ella, ni le viene bien a nadie que está a mi lado, ¿no? Entonces, sentir, pas- nos ha pasado eso para que sintamos y el dolor está ahí, es fuerte y tal, pero el sufrimiento, el entrar en bucle en cosas que te vienen y tal, eso hay que decir, mira, esto no Eso forma porque... parte del ego, ¿no? Eso lo hemos aprendido a identificar, que forma parte del ego, Sí, que es muy sí, necesario, ¿eh? No tenemos que ver al ego como un enemigo, pero sí mm, que es una herramienta, ¿no? No tiene que ser el director de nuestra vida, ¿no? claro. Sí, sí, Mm, sí. Bueno, chicos, mm, vamos avanzando ya la película. Esto del encuentro con la Santísima Trinidad, es decir, Jesús, el Espíritu Santo, que es la chica, Jesús, que es el hijo, y mamá, que en este caso, en un principio es figura femenina y luego más adelante, pues es el indio aquel, ¿no? Es figura masculina, cuando ya, ¿verdad? ¿Os acordáis? Cuando ya le ha dado el brazo al padre y se han reconciliado, fijaros, ¿no? Qué curioso que luego al día siguiente lo despierta Dios con la figura masculina, ¿no? ¿Cómo lo ves esto de la Santísima Trinidad así Es una cosa religiosa que metió en la película porque con calzador, el ¿no? autor del libro, claro, el autor del Sí, libro es venía de un religiosa, ambiente sí, muy religioso. sí, Sus sí, sí, padres eran misioneros, él estuvo en muchas iglesias, ¿eh? Bueno, acabó que no estaba en ninguna, ¿eh? Pero él tenía un trasfondo religioso importante. Entonces, esto del Dios, el Hijo y el Espíritu Santo es un concepto sí, sí, muy sí, religioso mm, o, o no tanto. Es decir, bueno, la religión coge temas, claro, que son comunes a- a lo que serían los principios generales, ¿no? Pero luego los adapta y tal. Entonces, sí. ¿cómo lo ves? También José María, porque le hemos dado el enfoque ese de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Porque es el Espíritu, el Jesús, que además se llama Jesús,
el chico y tal, pero también se puede ver desde otro punto de vista, ¿no? Que es que Dios está no tiene una forma concreta, está en todas partes, ¿no? Es una presencia, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en este caso, tanto puede ser la figura de un chico joven como la de el espíritu en este caso y luego la vecina que él había visto de la infancia, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un matiz ahí claramente religioso, ¿no? Mm. Bueno, Hombre, yo tampoco lo veo del todo religioso, porque en realidad también la Trinidad supone una forma también de ver el espíritu, la materia y la manifestación, ¿no? Entonces, quizás ahí también lo que pasa es que una cosa es representado a través de la religión y del catolicismo Mm, y otra cosa muy diferente representado en lo que son los conceptos universales, que ahí también hay esos tres conceptos primarios, ¿no? Para sí, mí. sí, mira, sí. yo os diría el concepto que, bueno, el catolicismo le llama la Santísima Trinidad, pero este concepto del concepto de Dios, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo, es un concepto que está en otras doctrinas y en otros autores espirituales. Sí, Eh, claro. claro, o sea, el concepto de Dios está claro, ¿no? Es el Dios Padre, el Dios Creador, tal. El concepto de Hijo de Dios, bueno, es lo que somos nosotros, ¿no? Somos Claro. Dios también, porque Dios es todo, pero a su vez tenemos digamos, una personalidad propia o algo propio para hacer esas experimentaciones. Es como un segundo nivel, el de Hijo de Dios, ¿no? Entonces, claro, y Jesús, en realidad, es un hijo de Dios más. Lo que pasa es que es un hijo de Dios más evolucionado. Según en algunas fuentes, por ejemplo, el libro Durantia, etcétera, te podrá decir que es como en ese nivel es el creador de este universo, pero es un hijo de Dios más. Seguro que nosotros en algún otro nivel hemos creado otro universo por ahí, o otro videojuego de estos, para que jueguen ahí unos cuantos. Y entonces es como el ejemplo, o sea, Jesús es como el ejemplo de hijo de Dios, porque cuando se hace hombre, pero esto no solo lo dice la religión cristiana, te lo dicen otros, incluso algunos que nunca han sido creyentes, que cuando han tenido la ECM se han encontrado con Jesús. Eh, Léase Emilio Carrillo o léase otros que dices, bueno, pero ¿por qué se tienen que encontrar con Jesús, no? Y un poco el concepto es el modelo de hijo de Dios que te enseña cómo, siendo un humano, hace esa conexión con Dios como la puedes hacer tú. Cuando te dice yo soy el camino y tal, es decir, es que yo te estoy mostrando lo que tú puedes hacer. O sea, él Sí, te vino a mostrar lo que tú puedes hacer, porque él hacía meditación, y él, bueno, cuando era un niño no sabía lo que tenía que hacer, era un niño. Pero después va cogiendo este desarrollo espiritual y hace, al final, bueno, lo hace a un nivel muy alto, ¿no? Pero es como un ejemplo para que tú veas, tú también lo puedes hacer. No, no Mm. es una cosa porque tú en realidad eres lo mismo que él, ¿vale? Y luego el Espíritu Santo también sale en muchos sitios, ¿eh? En el curso de milagros, por ejemplo, te habla, bueno, el Espíritu Santo, el concepto es un poco como el mediador entre ese Dios Padre y la parte humana, ¿no? Es como el Dios que llevas dentro, es como la fuerza que lo mueve, ¿no? Es como, por ejemplo, el libro Durantia te dice que esto solo pasa en este universo. En otros estadios más evolucionados, a lo mejor no te hace falta ese, pero aquí sí que te hace falta. O sea, aquí nos hace falta esa fuerza, ¿no? Ese Dios que llevas dentro, ese Espíritu Santo, ¿no? Que de alguna manera te hace conectar o te hace ver las cosas, ¿no? Que dices, no sé por qué, pero sé que es así, ¿no? En el curso de milagros, por ejemplo, te dice, el Espíritu Santo es el mediador entre las interpretaciones del ego y el conocimiento del Espíritu. O sea, es como el mediador, el que, porque tú la mente, tú tienes esa herramienta que es la mente, que va ahí con el ego y va con sus historias, y claro, y luego está lo que eres tú, ¿no? Dios y lo que eres tú, porque tú eres Dios. Entonces, el Espíritu Santo es el que te hace como de mediador, el que te hace que a partir de tu mente Mm. puedas ir llegando ahí. Porque tú empiezas a llegar con la mente, o sea, no te puedes olvidar de la mente, ¿no? La mente la tienes ahí para jugar con ella, ¿eh? Entonces, y por ejemplo, según Emilio Carrillo, te dirá el Espíritu Santo
Es esta presencia efectiva y concreta del Espíritu que es uno en todos y cada uno. En todas las formas y modalidades de vida se encuentra presente la vibración pura y primigenia. Se llama Espíritu Santo a esta presencia concreta de la vibración pura y primigenia. Amor, Cristo, Espíritu. En cada modalidad específica de vida y existencia. En concreto, pues en el ser humano. Por tanto, esos conceptos del Dios creador, el Dios Padre, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo no es una cosa exclusivamente católica. Lo que pasa es que la religión No, católica pues se ha montado su historia Mm. mm, cogiendo cosas y bueno, y se ha montado su historieta. Ha dicho, no, bueno, dentro de su historia, esto de que tú eres Dios, pues esto no lo ve, esta parte no la tiene clara, ¿no? Así como las religiones orientales sí, o sea, las religiones orientales, por ejemplo, tienen un concepto de Dios. Dios es todo, tú eres parte de Dios, pero Dios como no es personal, ¿no? Y las religiones occidentales es más bien al revés. Dios es personal, es alguien, y tú no eres parte de Dios, tú estás aparte. Entonces, al final, las dos tienen razón, porque es todo a la vez. O sea, Mm. Dios es todo, pero a la vez es una personalidad. Porque si Dios es todo, puede hacer eso. Y es conveniente que lo haga, o sea, que se manifieste en diversas manifestaciones, ¿eh? Que puede tomar o como quieras, pero es todo a la vez, es personal. O sea, tú puedes tener una relación personal con Dios, y esto te lo dicen otras fuentes, ¿eh? Conversaciones con Dios, etcétera. O sea, incluso, bueno, otros autores, y además es lo lógico, ¿eh? Es decir, ¿por qué Dios va a ser todo y no va a ser personal? Tú puedes establecer una relación con Dios a nivel de persona, de un amigo, ¿sabes? Puedes hablar con él como hacía el Donald en conversaciones con Dios, pero a la vez Dios es todo también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Es una cosa? No, es todo a la vez. Es que en el otro lado, esta dicotomía que tenemos aquí de que es una cosa es blanco-negro, no, es que ahí en el otro lado es blanco y negro a la vez. Como de Mm. hecho pasa aquí, porque aquí realmente, cuando entras en las partículas pequeñas, ya lo ves que todo está a la vez, que está en el mismo tiempo y que incluso, bueno, ya se han hecho experimentos de la misma partícula que está en el mismo tiempo, la misma partícula en dos lugares diferentes. Esto es un experimento que ya se ha hecho, es científico, o sea, no saben la explicación, no se sabe, porque con la lógica de aquí no te cuadra, pero claro, con la lógica del otro lado, que las cosas no tienen que ser una cosa u otra, que son todo a la vez, porque precisamente eso es Dios, ¿no? Puede hacer todo a la vez. Entonces, bueno, al final esto de las... De hecho, ya digo, el autor venía de todo, pasó por todas las fases religiosas y al final, actualmente, o cuando ya hizo el libro tal, ya no estaba en ninguna religión, porque ya hizo esta evolución, ¿no? De decir, bueno, las religiones le sirvieron para tal, pero después ya tenían concepto, digamos, más amplio, ¿no? Sí, sí. Bueno, no sé Eh, cómo lo veis, ¿no? Yo, un apunte sobre Jesús, ¿no? Yo creo que Jesús es un claro ejemplo de planificación antes de encarnar, ¿no? Dice, yo voy a nacer en tal sitio, mi madre va a ser esta mujer, mi padre, según la religión, es Dios, tal. Y sabe, la única diferencia de Jesús con nosotros, que él sí que era, lo que decimos, un espíritu más evolucionado, él sí sabía lo que venía y sabía lo que le iba a pasar. Él sí que lo sabía, que es más duro todavía. Por eso dice, Señor, aparta de mí este cáliz. O sea, pues, me he metido aquí en un sí. lío que, fíjate, ¿no? Me van a crucificar, que no es poca cosa, ¿no? Y él lo sabe, ¿no? Y Y, entonces, él y hay sabe lo que... gente que se cree que ha venido incluso de otro planeta. Sí, bueno, pero que él viene, sabe a lo que viene. O sea, él sí que sabe. Por nosotros parece ser que olvidamos cuando encarnamos, parece que olvidamos a lo que venimos, ¿no? Y tenemos que ir descubriéndolo, ¿no? Pero él sí sabe. Entonces él, claro, llega un momento y dice, ¿por qué me has abandonado y todo, ¿no? Porque las está pasando canutas, ¿no? Porque es que le están crucificando y es un humano, porque es que ha nacido como nosotros. No es uno que ha venido de otro planeta ya hecho ahí con su barbita y su melena, no, no, es que ha sido un niño, ha nacido, la han parido y es humano 100%, Sí. ¿no? Y claro, y también tiene su ego y también tiene su... Pero él sabe lo que le espera, ¿no? Que eso es... Ya le tiene más mérito todavía, ¿no? sí, pero sin embargo, Carlos confía en el plan, ¿no? Y entrega su Sí, cuerpo porque sabe que al final es materia y sabe claro, que el sacrificio ese va a hacer pues que el resto de la sociedad tenía un propósito, claro. ¿no? Con su Ese era mancha, su propósito claro. Claro. y, claro, eso, por eso es Bueno, y increíble, además ¿no? Que luego, sacrifique por todos.
Mm, Luego se lo muestra, ¿no? Porque esa resurrección, que en realidad no resucita, porque no es que vuelva a la vida, pero se Mm. manifiesta en espíritu para decir, ves, no pasa nada, no aquí no pasa pasa nada. nada. Claro. Pues ahora Nos vamos, estoy. nos vamos y venimos continuamente, ¿no? Y sí, Exacto, o sí, sea, Mm. él te muestra el camino, un ejemplo, porque o sea, los que hacen meditación, los más evolucionados, al final también ven, o tú puedes hacer regresiones, puedes hacer, y puedes ir viendo más, ¿no? Mm. Más de tu plan, puedes ir viendo tu plan, puedes incluso ir viendo cosas del futuro, o sea, todo el camino que hizo él lo puedes hacer tú. Esto no quiere decir que lo tengas que hacer en una vida ni en dos y Mm. tampoco es necesario, pero que él te muestra como que ves, tú puedes hacer sí, eso, sí, porque sí. yo lo Mm. hice siendo humano, porque él ahí te dice, no, no, mira, yo, como dices tú, naciendo de un niño al principio que no entendía las cosas, pues lo fui haciendo, sí, ya lo tenía muy planificado, vale, pero te muestra como un ejemplo de decir, ves, tú lo puedes hacer. Mm. Y bueno, y luego por otro lado, claro, le rompe todo el concepto que tenían pues los judíos de su Dios, que era un primer concepto, que cuando miras todo lo que pasa con los judíos ves que hay una revelación, porque ya son cosas que son más amplias que las culturas que tenían entonces los egipcios, etcétera, ¿no? O sea, ya es un paso, ¿no? Pero después te da otro paso como decir, vale, sí, pero este no es un Dios castigador, no es un Dios que le tengas tú que estar allí pidiendo tal, te está diciendo y te dice que aquí solo un mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, o sea, él te lo está diciendo muy claro, ¿no? Eso es un Mm. ejemplo. eh, Sí, sí. Así que bueno, pero sí, esto se puede hacer un día una presentación y tal sobre el concepto de Jesús, porque es verdad que está en muchas religiones, en muchos autores, ¿no? Y bueno, al final las partes fundamentales también coinciden, ¿no? Como pasa con todo esto. O sea, al final eh, Mm. pueden haber variaciones, pero las partes fundamentales, al final, siempre es lo mismo, que es lo que importa, ¿no? Lo otro, pues, cada uno juega un poquito Mm. diferente al juego, ¿no? Sí, sí. Sí. Regresamos a la película y vamos avanzando, ¿vale? En la parte Mm. esta que le acompaña el Espíritu Santo al jardín, ¿os acordáis? Que tienen que limpiar una zona, el jardín, ¿no? Para poder plantar, ¿sí? Que tiene que plantar una flor o una planta para una Mm. celebración al día siguiente, que bueno, ya sabemos todo lo que es, ¿no? ¿Qué os parece que representa al jardín? Es un poco como el saco este de emociones en que se ha convertido Mann, ¿no? Es decir, es bello en parte, pero luego hay esas raíces, ¿no? Se tiene que limpiar ese suelo para poder plantar a posteriori y que crezca una cosa bonita, ¿no? Eso nos pasa a todos, ¿eh? Cuando estás sumido en el caos y tienes esa rabia y esa, ¿no? contra Dios o porque hemos perdido al ser querido o lo que sea, ¿no? Pues primero para que ahí florezca algo, primero tienes que limpiar todo ese terreno, ¿no? Si no sería difícil plantar, ¿verdad? Cuando en plena tormenta emocional sería muy difícil plantar, ¿no? Al final, un poco, yo que pienso en lo que en esta escena nos enseñan es que es decir, para sanar el tema del resentimiento se tiene que eliminar al 100%, ¿no? Y de esa forma se va a poder florecer algo nuevo, ¿no? Fijaros que también encuentra una rama venenosa, ¿sí? Que en este caso representa el sufrimiento, ¿no? de Mac, de Mackenzie, ¿no? Y bueno, os acordáis que dice cuando debidamente se procesa esa planta, ¿no? En combinación con otra, ¿no? Pues ese era un elixir o era como algo curativo, ¿verdad? Entonces, Mm. bueno, al final lo que te dice es eso, ¿no? Ese procesamiento, ese proceso del sufrimiento con unas circunstancias adecuadas, ¿no? Pues se puede transformar en esto, en una fuente de desarrollo, ¿no? Y de impulso, pues con la aceptación, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Poner el foco en el mundo espiritual y permitir un crecimiento, ¿no? Que sin ese trauma o sin ese que hubiéramos experimentado al principio hubiera sido imposible de experimentar. ¿Cómo veis esta parte así del jardín? ¿La veis así más o menos o no? ¿Cómo la veis? Me enrolla un poco, ¿no? Pero bueno, yo pienso que No, no, pero No, no, iba un poco por aquí, ¿no? Creo que lo Has hemos dicho muy visto, bien. ¿no? Más o Sí. menos. Pienso que Sí, iba, que que hay iba así, que ¿no? limpiar la cabeza de malos pensamientos y hay que hacer una limpieza para luego poder comprender Claro. lo que Tienes que está encontrar pasando. la paz, ¿no, María? Un poco tienes que encontrar la paz porque si no ahí no va a crecer nada, ¿no? Está todo Claro, como muy, muy podrido ahí por ahí dentro, ¿no? sí, sí, total. Ujú.
Y entonces la pregunta sería, esto no sé si está en la película, pero ¿y por qué te planificas tu sufrimiento o dolor o cosas así? Porque Porque esta es somos una pregunta. masocas, ¿Eh? somos Ah, masocas. Yo pienso que no te lo planificas el sufrimiento, ¿eh? Yo creo que te Yo no sé. planificas bueno, los no, las actos, pero cosas el que sufrimiento te es el dan ego, dolor, ¿no? las situaciones que te van a dar dolor o sufrimiento en un inicio, que luego te Sí. servirá para que lo superarás, porque lo integrarás, que luego te servirá, pero ¿por qué te lo planificas así? O Porque sea, yo creo que cuando lo Evolucionar, eliges en el evolucionar. otro lado, ¿no? Casi casi que te da la risa, ¿no? De decir, mira, cuando sea un humano, mira lo que voy a pensar sobre esto, ¿no? Que no tiene nada que ver, ¿no? No sé, pienso yo, ¿eh? bueno, y por Bueno, aquello que te dice que para, para realmente apreciar algo tienes que carecer de ello en algún momento, porque si no, no lo aprecias bien. Es decir, si cuando aprecias la salud, cuando la has perdido en algún momento, Sí, entonces luego cuando te curas, ostras, lo aprecias, ¿no? Y esto muchas pero- cosas. sí, sí. Entonces, claro, aquí en realidad tú eres amor, tú siempre estás en amor, ahí no, es como algo natural. Entonces, para apreciarlo bien, tienes que ir a situaciones donde falte eso, ¿no? Claro. Ficticias, porque es algo ficticio, es como el videojuego, ¿no? O sea, a mí no me va a perseguir un monstruo, ¿no? Seguramente es muy difícil, pero yo me creo eso para ver cómo haría, ¿sabes? Y vivir eso, porque si no, como no es real, no hay monstruos de ese tipo, pues me los creo y así tengo una experiencia, ¿no? Que si no, no tendría. Y aprecio más, pues, el estar seguro, no sé, bueno, aprecio más el amor, por ejemplo, ¿no? Que, Mm. Eso, como dice José, que el planificar desde el otro lado es mucho más fácil que cuando te toca sufrirlo aquí, ¿no? Y que a mí me gusta mucho, José María utiliza el símil de la partida del videojuego y a mí me gusta la de obra de teatro. Yo pienso que cuando vas a empezar o estás ensayando o planificando, en este caso, la obra de teatro, ¿no? Es muy fácil decir cada uno de los actores, cómo se va a desarrollar el acto y después, bueno, cuando se acaba la obra, se acaba y aquí no pasa nada y todos los actores están vivitos y coleando y disfrutando de estar juntos. Pero Mm. que realmente es eso, que desde allí es muy fácil la planificación y cuando toca aquí vivirlo es muy duro, es muy duro. Es, Igual que lo de la ley del olvido, ¿no? Y mucha gente se pregunta, ¿por qué me tengo que olvidar? ¿Por qué? O sea, no tiene sentido. Si olvido lo que he vivido o lo que he planeado, pero es que entonces no tendría gracia, ¿no? Es como si te dieran el resultado de un examen antes de hacerlo. Es exactamente lo mismo. O sea, No, aprende paso a paso y no después te spoiler. examinas. Si te damos el resultado de las preguntas, no tiene ningún sentido. Pues es todo Ujú. lo mismo. Yo pienso que es así. bueno, ahí y en la película sí que lo dice, porque cuando le dice, Jesús le dice, llevo detrás de un pescado 3 meses. Dice, ¿y por qué no le ordenas que Sí, pique el anzuelo ya? Dice, entonces no tendría no gracia. de gracias, eso. Claro. Claro, es que es eso, el juego tiene que tener su dificultad porque si no, no tendría gracia, no experimentarías nada, no aprenderías nada, no, Ya no es la Y- te gracia, es que no aburrirías, evolucionas, no creces, no evolucionas. Claro. bueno, y te aburres, o sea, eh, pero, pero yo creo que por otro lado también es normal a veces tener según qué sentimientos cuando suceden según qué cosas. Hombre, Y es que para entonces, vivir cosas tan duras como la muerte de un ser querido, y yo siempre pongo lo mismo, la de un hijo tiene que ser todavía muchísimo más fuerte que la de, no sé, ¿vale? Aunque cada uno tenemos nuestros propios sentimientos, nuestra manera de vivir las cosas, esa es la prueba más dura que puede pasar. O sea, eso es para másters, me perdonáis el sí, símil, pero eso es para másters, eso es muy duro y eso es muy fuerte y poder evolucionar sufriendo de esa manera tiene su eh, mérito, tiene que tener su medalla y su copa cuando llegas al otro lado, ¿vale? Entonces, eso es pero es así así. porque, porque es que hay una parte humana que por mucho que uno quiera todas las teorías espirituales y todo lo que haya, es cierto, pero también es un proceso de vida que no se puede culpar uno o no, porque es que yo me he encontrado con gente que ha vivido según qué cosas y dice, oye, es que me he encerrado mucho en eso. No, es que también eres humana y también es normal y no puede uno sentirse culpable por sentirse mal ante una situación así, porque es normal que una vivencia así en la materia por mucho que esté planificado, una cosa es el plan divino, claro que sí, pero luego vívelo tú.
O sea, Vívelo tiene que ser lo más duro. o que lo viva la persona. Y Yo entonces, cuando me surge algún tipo de estatudas me quedo con una frase que le he dicho alguna vez ya, que la dice mucho Emilio Carrillo, ¿no? Y la pregunta es no el por qué, sino para qué, claro, ¿no? ¿Para qué me ha pasado? No por qué me ha pasado esto a mí, porque ese es nuestro ego, es para qué. ¿De qué ¿para sirve qué? esto que me ha pasado? ¿Qué Pero crecimiento? ¿Qué saco de todo esto? claro, lo que pasa es que se sabe que da un desapego y que da un crecimiento, pero aún así todo tiene un proceso y la persona que lo está viviendo, Claro. hay que decir que en el fondo, si somos amor, ¿cómo no vamos a ser compasivos con nosotros mismos en el sentimiento ese que tenemos? Y Hombre, que hay... es que al final, Maribel, no, hay una separación física, ¿eh? Esa separación física, ese hueco, ese levantarte cada día y no ver a esa persona a tu lado, eso es real, eso está ahí, ¿no? Bueno, real, Y real, real aquí en la materia, ¿eh? en la materia, Entonces, porque eso que sí, dicen, la muerte no existe. Sí que existe, porque hay una separación física, pero no es el final, ¿no? claro, Más ahí bien sería está. así, ¿no? No es el final, Sí, o no es como nos habían explicado, ¿verdad? no, porque existe el espíritu y claro, incluso muchos, entre comillas, han podido tener la suerte de poder ver que existe ese mundo y realmente verlos que sí existen, pero claro, no lo puedes tocar de la misma manera, no lo puedes sentir de la misma manera y entonces es normal que aquella persona lo esté viviendo y lo esté sufriendo Ya, durante un tiempo ¿por qué? Porque si no, no seríamos lo que somos, sí, que en pero el mira, fondo, mira, Maribel, por ejemplo, ¿eh? Si pones el foco en lo espiritual, ¿no? sí, El querer, la palabra querer, ¿no? Conlleva cierto apego, ¿no? Yo quiero, ¿no? ¿Sabes? Si lo cambias por amar, es mucho más amplio. Entonces, yo sí. amo a mi hijo en este caso y acepto, aunque me duela aquí en la materia, que tenga que partir porque nuestro verdadero hogar está en el otro lado y él ya aquí ya acabó su misión. Entonces, todo lo otro es apego por mi parte, que lo quiero aquí a mi lado para mí, consuelo, las cosas son como yo tienen que ser, las tengo yo dominadas y esto va Pero así, ¿no? yo no iba a ese punto, yo iba al punto de la comprensión, ¿no? De que cuando, o sea, es como tú dices, pero que muchas veces también es como que, uy, esa persona se está recreando demasiado, ¿no? Mm, En ese dolor, ¿no? Y a veces, como también tenemos una serie de sentimientos, si existe la compasión, uno tiene que ser compasivo hasta con uno mismo sí, en el sí. proceso, en ese proceso. O sea, yo ya no iba a eso que tú estás diciendo, que es la realidad, ¿no? Pero ya vamos a ponernos en la parte de la materia también, porque Sí, 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 sí. todo es... Te Bueno, entiendo, sí. sí, o sea, no hay que juzgar ni culpar a nadie, ni a ti mismo tampoco, porque Ahí, además yo vuelvo a siempre a lo mismo, esto es un juego y cada uno juega a su manera, cada uno juega a su manera, porque claro. es verdad, o sea, yo jugaba juegos y mis hijos, pues yo qué sé, eran como más, venga, vamos ahí más a pecho descubierto, ¿no? Yo iba como más escondido, no sé qué, bueno, ¿y quién juega? A mí me decían, que tú eres un cobardica porque vas, digo, bueno, va, a mí me gusta jugar más así. ¿Y qué pasa? Pues al final cada uno experimenta, porque además ya está planificado así, tú dices, yo lo voy a hacer de esta manera, porque bueno, porque sí, porque la hacemos diferente, porque así todos nos enriquecemos más. Y Entonces, sí, y además una cosa es saberlo, muchas veces ya sabemos que está planificado, sabemos qué tal, sabemos no sé qué. Incluso mucha gente que incluso ya ha tenido una experiencia muy avanzada y tal, luego le sucede algo y a la hora de vivirlo y experimentarlo, pues lo ha experimentado de una manera muy diferente a como ella pensaba que podía experimentar una cosa de este tipo. O sea que... Es que eh, una cosa es la teoría y otra es la práctica, ¿eh? esto es lo que yo creo, ¿no? Que son cosas muy distintas, porque sí, todos sabemos las reglas y todos sabemos, pero bueno, luego a veces te pasa una cosa y ya la vivís de una manera totalmente distinta a como incluso muchos creían que la habían vivido otros o porque no tiene nada que ver con lo que uno vive a veces. Y sabiendo todo y sabiendo tal, luego llega el verdadero momento y como eres también
sentimiento de una serie de cosas, pues lo vive. Y que esa persona se dice a sí misma, oye, pues si yo sé que todo esto es verdad, sí, sí, todo eso es verdad, pero luego yo lo vivo y se han desatado una serie de sentimientos que luego tendré que ir limpiando y tal, pero de momento lo estoy sintiendo así, de una manera que incluso no lo pensaba en mi interior o no lo pensaba en mi teoría, ¿no? Pero luego viene la hora de la práctica de una Ya. cosa cuando se vive, que es muy diferente. Sí, porque la no aceptación lo que te lleva también es a inflar ese globo, ¿no? Que tarde o temprano vas a tener que acabar pinchando, ¿verdad? Ya hay Ahí, muchas filosofías que ya te dicen bueno, que utilizan la palabra la rendición, ¿no? La rendición, ¿qué significa, no? Que estás tan sumido y tan metido ahí pues en esas ideas recurrentes sobre lo que te ha pasado, te ha dejado de pasar, enfadado con todo el mundo, ¿no? Sin fe en nada, ¿verdad? Que al final llega un momento en que te tienes que rendir y como hay o- el plan divino del alma, te va a llevar a donde te tenga que llevar, ¿no? Te va a sacar a la superficie y te va a dar ese aliento que te falta, ¿verdad? Que es lo que claro, hablan ellos cuando estás tan mal al final solo te queda ya la rendición. Cuando tocas fondo, ¿qué claro, te queda? Ir para arriba, aunque sea claro, centímetro a centímetro, ¿verdad? es verdad, eso es Y así, quizás tenías que pasar por ese proceso, ¿no? Cuando hay mucha gente que dice que tienen un duelo que puede ser pues un duelo traumático y puede ser incluso patológico, pues a lo mejor tienen que pasar por ahí, porque si no pasan ese duelo, mirarían para otro lado, pondrían la pérdida esa en un cajón, lo claro. cierro y ya está, ¿verdad? Y es un duelo Claro, como... pero el tiempo y el espacio que no existe, ¿vale? Aquí sí existe y hay personas que lo pueden pasar ese duelo en 2 días porque ya saben cómo funciona, pero hay personas que sabiendo cómo funciona todo, igualmente necesitan 4 días. ¿Por qué? Porque, claro, ese dolor, Bueno, claro, eh, Maribel, porque tan contraproducente es una cosa como otra, ¿no? Mucho claro, tiempo como correr muy rápido, ¿no? Porque al final mm, claro, te vas a quedar realmente donde estás, en el punto en el que estás. Si quieres correr mucho y lo haces mal, te vas a quedar en el punto en el que estás, ¿verdad? claro. Eso tienes que, el duelo al final es un proceso que sirve pues para transformarte y para aceptar que ya no está ese ser en tu vida y tienes que hacer una vida diferente, ¿no? Todos somos diferentes, ¿no? Después de una pérdida semejante, ¿verdad? ¿Por qué? Claro. Porque ese futuro con esa persona a tu lado ya no existe. Entonces te tienes que reinventar y transformar. Pero bueno, pero al Ujú. final un poco ese es el proceso, ¿no? Bueno, vamos avanzando si os parece. No sé si queréis decir algo al respecto, pero nos queda un minutito. Si queréis, Bueno, que sí, dime. también que es verdad que tú también te planificas una serie de ayudas, es decir, tú tienes que ir siguiendo sin prisa, pero sin pausa. Y, ya te irá llegando, o sea, la intuición te lo va diciendo, te van pasando señales, te llegan cosas cuando te tienen que llegar. Tú tienes que ir siguiendo, dejar fluir, llámalo como quieras, ¿no? Tiene diversos nombres, pero es porque tú ya te has planificado también una serie de ayudas. O sea, tú no vienes aquí a hacer cosas difíciles. Hala, ya está, ¿no? A ver qué pasa. No, 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 lo haces primero con una cierta garantía de que, hombre, de que las pruebas que te pongas las vas a poder superar. O sea, eh, hay casos que te puedes arriesgar más o menos, que te lo dicen en las regresiones, en muchas de ellas a veces. Me he pasado un poco, ¿no? Alguno dice tal, pero en general está todo muy estudiado antes de venir con tus guías, con tus maestros, con tu grupo. O sea, lo que te has planificado lo puedes, eh, te puede servir, lo puedes superar,